Cuando Julián, mi esposo, partió en ese vuelo con su amante, dejando mi pasaporte y mi vida atrás como escombros, jamás imaginó que el verdadero infierno apenas comenzaba para él, no para mí. Hola, mi querido amigo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es vivir en una jaula de oro, pero sentirte más pobre que un mendigo en la calle? Permíteme presentarte a Elara, una mujer cuyo nombre significa la que resplandece, aunque la vida se había empeñado en apagar cada una de sus luces. Ella era la esposa de Julián, un hombre cuyo apellido, Astorga, resonaba con el peso de siglos de fortuna y una arrogancia que el dinero no podía disimular. Pero para Elara, ese brillo era una trampa, una ilusión que la mantenía prisionera en una existencia donde su valor era sistemáticamente devaluado, su voz acallada y su propia identidad diluida hasta la casi invisibilidad. Ella se movía por los vastos salones de su supuesta hogar como una sombra, sus pasos amortiguados por las alfombras persas que costaban más que su modesto apartamento de soltera. Pero cada paso era un recordatorio silencioso de lo poco que poseía realmente en ese mundo de oropel y apariencias. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora exhibían una ligera rugosidad, no por el trabajo doméstico, para el cual siempre había servidumbre, sino por las incontables horas dedicadas a cuidar, sin reconocimiento, el deteriorado jardín trasero, su único refugio, o por las largas noches que pasaba en la biblioteca, sus dedos trazando la antigüedad de los lomos de libros que sólo ella se atrevía a tocar, buscando el consuelo en las historias de otros, lejos de su propia realidad. Su vestimenta era una burla silenciosa en aquel entorno de alta costura, vestidos que, aunque elegantes, eran de temporadas pasadas, cuidadosamente remendados por ella misma en las costuras donde el tiempo había dejado su huella, mientras las mujeres de la élite desfilaban con diseños recién salidos de pasarela. Los comentarios, aunque nunca directos, flotaban en el aire como un veneno sutil durante las cenas de gala o los exclusivos eventos benéficos a los que Julián la arrastraba como un accesorio más. «Mira a Elara, tan sencilla», cuchicheaban las esposas de los socios de Julián, sus voces apenas un murmullo que, sin embargo, resonaba en el silencio de la soledad de Elara, siempre con esa mirada de quien acaba de ver un fantasma. ¿Será que Julián no la saca de casa lo suficiente?, decía con un falso tono de preocupación Valeria Montaner, la asistente personal de Julián, aunque su sonrisa afilada y sus ojos calculadores delataban la verdadera intención de sus palabras. Valeria era una mujer de una belleza artificialmente perfecta, con una melena rubia platino que siempre parecía recién salida de un salón de belleza y una figura escultural que realzaba con atuendos que gritaban poder y ostentación. Cada vez que la veía, Elara sentía un nudo frío en el estómago, no solo por la evidente coqueteo de Valeria con Julián, sino por la forma en que la joven la miraba, como si Elara fuera un mueble viejo y empolvado, sin más propósito que ocupar un espacio. Una tarde, mientras ayudaba a la señora Elena, la cocinera, a preparar unas galletas para la caridad, la escuchó suspirar. Pobrecita Elara, tan buena, tan dulce y tan desaprovechada. Un talento como el suyo. ¿Quién diría que la señora Astorga fue la brillante estudiante de historia, la que desenmascaró el fraude de la Galería Lombardi cuando apenas era una pasante? Elara contuvo la respiración, el corazón desbocado en su pecho. Aquellas palabras, dichas al aire, sin intención, eran un eco de un pasado que ella misma había enterrado profundamente, casi creyendo que era un sueño. La Elara de antaño, la de la mente aguda, la del ojo infalible para los detalles, la de la memoria prodigiosa para las fechas y los hechos, había sido sofocada bajo el peso de las expectativas sociales,
y la indiferencia de un hombre que solo valoraba lo superficial. La Elara que resolvió el misterio de los Medici, la que desenmascaró la falsificación de arte en una exhibición internacional con un simple vistazo a una firma, la que una vez fue el orgullo de sus profesores en la universidad, ahora se dedicaba a asegurarse de que las flores de los jarrones estuvieran frescas y que la cubertería brillara impecablemente en las cenas. Su conocimiento de la historia, de los patrones del arte, de las complejidades de las finanzas antiguas, un pasatiempo que había convertido en una habilidad casi detectivesca, todo eso era su tesoro oculto, una habilidad que Julián, inmerso en sus inversiones y sus clubes exclusivos, jamás se molestó en conocer ni en valorar. Para él, Elara era simplemente la esposa perfecta, sin saber que esa perfección escondía un volcán de intelecto y una voluntad de hierro. Una noche, mientras Julián cenaba con Valeria en un restaurante que, según ella, debía permanecer en secreto, Elara se encontraba en la biblioteca, la luz de una lámpara de pie iluminando débilmente un tomo antiguo sobre las rutas comerciales del siglo XVII. En su mente, una tormenta de pensamientos bullía. Otra noche más, se dijo a sí misma, sus dedos trazando distraídamente las páginas ajadas. ¿Cuántas cenas más en secreto habrá? ¿Cuántas veces más me dirá que tiene reuniones de negocios urgentes que se extienden hasta el amanecer? Una amargura gélida le oprimía el pecho, una sensación de vacío que ni todos los lujos de la mansión podían llenar. La indignidad de la situación la carcomía desde adentro, pero a la vez una extraña lucidez empezaba a filtrarse en su desesperación. He permitido esto, he permitido que me reduzcan a una sombra, a un adorno. ¿Por qué? ¿Por la comodidad? ¿Por el miedo a lo desconocido? ¿Por la promesa de una seguridad que se ha demostrado tan frágil como el cristal? Su mente comenzó a repasar cada humillación, cada desprecio velado, cada mentira que Julián le había contado. Recordó la vez que él se negó a que asistiera a una conferencia de arte porque su presencia podría ser un distractor, o cuando le pidió que se cambiara de ropa en una fiesta porque no encajaba con la imagen que quería proyectar. Cada recuerdo, por insignificante que pareciera en su momento, ahora se unía en una cadena inquebrantable de desprecio. Una punzada de furia, fría y calculada, comenzó a reemplazar la tristeza. No soy un adorno, no soy una sombra, se repetía, las palabras resonando en el silencio de la biblioteca. Soy Elara. Y Elara tiene una mente que, aunque oxidada, sigue siendo aguda. Una mente que ha resuelto enigmas mucho más complejos que la infidelidad de un hombre egoísta. La idea de la venganza, no una venganza visceral e impulsiva, sino una meticulosa y justa, comenzó a germinar en su interior. No quería dolor para Julián, quería justicia. Quería que él experimentara, al menos una fracción, la impotencia y la invisibilidad que ella había sentido. Pero, ¿cómo? Component Placement se preguntó, la lógica invadiendo sus pensamientos. No tengo acceso a sus finanzas, mi reputación está ligada a la suya. No tengo recursos propios. El desafío era monumental, casi insuperable. Sin embargo, en lugar de desanimarse, una chispa, la primera en mucho tiempo, encendió sus ojos. Necesito un plan tan intrincado, tan impecable, que nadie, y menos él, pueda verlo venir. La noche se extendió, y Elara no durmió. Su mente, liberada de las cadenas de la apatía, comenzó a tejer un complejo laberinto de posibilidades, de estrategias, de escenarios. Se dio cuenta de que su verdadera riqueza no estaba en las joyas que Julián le había dado, ni en la mansión que habitaba, sino en la fortaleza de su intelecto, en su capacidad para analizar, para observar, para conectar puntos que otros ignoraban.
Y esa noche, la mujer subestimada comenzó a trazar su propio camino hacia la resurrección, un camino pavimentado con la amargura del pasado y la promesa de una vindicación rotunda. La vida cotidiana de Elara se transformó sutilmente, imperceptible para la mirada superficial de Julián y Valeria. Se levantaba con el amanecer, sus ojos ya no velados por la resignación, sino agudos, observadores. Cada mirada despectiva de Julián, cada comentario condescendiente de Valeria, no la herían como antes. Ahora eran datos, piezas de un rompecabezas que ella estaba armando meticulosamente. Recordaba una mañana en particular, durante el desayuno, cuando Julián, sin levantar la vista de su tableta, le espetó: «Elara, asegúrate de que el café de la mañana esté listo antes de las 7. Valeria ha dicho que el horario de reuniones será más apretado esta semana». No había un «por favor», ni un «gracias», solo una orden, una directriz. Elara, en lugar de sentir la habitual punzada de dolor, sintió una fría determinación. «¿Valeria? ¿Desde cuándo el horario de mi esposo lo organiza su asistente personal y no su esposa?», pensó, observando cómo Julián tamborileaba impacientemente los dedos sobre la pantalla, impaciente por terminar el desayuno y marcharse. Sus ojos captaron el leve brillo de un nuevo reloj en la muñeca de Julián, un modelo exclusivo que él había estado codiciando. Otro regalo para consolidar los lazos con Valeria, se dijo con una mueca interna. Más tarde, en el jardín, mientras podaba las rosas, la jardinera principal, una mujer mayor de manos callosas y sabiduría silenciosa, le dijo con una mirada compasiva: «Señora Elara, la vida tiene sus ciclos, como las flores. A veces deben marchitarse algunas hojas para que broten capullos más fuertes». Elara asintió, las palabras resonando en su mente. Era una metáfora que calzaba a la perfección con su realidad. Había sido una hoja marchita, pero el tiempo de su renacimiento había llegado. El lujo de la mansión, los techos altos, los suelos de mármol pulido, los cuadros valiosos, ahora le parecían una prisión dorada, un escenario de su propia humillación. Contrastaba con la sencillez de su rincón de lectura, un pequeño espacio en la biblioteca donde se sentía más ella misma, rodeada de historias que la invitaban a soñar y a aprender. Cada día, la monotonía de su existencia se rompía con pequeñas observaciones. Un recibo olvidado en el bolsillo de Julián que indicaba gastos exorbitantes en lugares que ella nunca frecuentaba. Un nuevo perfume en la ropa de Julián. Un brillo inusual en los ojos de Valeria cuando éste la miraba. Todos eran migajas, pistas en el sendero del engaño. La chispa que encendió la llama de su determinación llegó en la forma más inesperada: un pasaporte. No el suyo, sino el de Julián, que se le había caído del maletín cuando, apurado, se disponía a salir para lo que él llamó un viaje de negocios urgente a Ginebra, junto a Valeria, por supuesto. Elara lo recogió del suelo, su tacto repentinamente consciente del objeto. Lo habría guardado sin más, de no ser por una extraña sensación de incomodidad. Su mano rozó el compartimento secreto dentro de la solapa de cuero, un lugar donde Julián, años atrás, solía guardar pequeñas notas importantes. Sus dedos, por pura curiosidad, exploraron el espacio, y allí, oculto, encontró no una nota, sino un USB diminuto. El corazón de Elara se aceleró. Julián era obsesivo con la privacidad de sus dispositivos. ¿Por qué dejaría algo así, tan accesible, si realmente fuera importante para él? Y lo más extraño, ¿por qué, cuando se despidió rápidamente, con un beso fugaz en la mejilla y un «regreso en 2 semanas, cuídate», no le dijo que se llevaba también su propio pasaporte? Él siempre se aseguraba de que los documentos de viaje estuvieran en orden, sobre todo para ella. Una punzada de incredulidad la asaltó.
¿Era posible que se hubiera llevado su pasaporte por error? Era una posibilidad remota, casi imposible dada la meticulosidad de Julián con los viajes. Pero la duda sembró una semilla de sospecha que se arraigó profundamente en su mente. Intentó llamarlo, enviar mensajes, pero su teléfono estaba apagado. Los mensajes, vistos, pero no respondidos. Esa noche, mientras la mansión dormía en un silencio opulento, Elara deslizó el USB en su antigua laptop, una reliquia que Julián consideraba demasiado lenta y obsoleta para su uso, pero que Elara atesoraba por su independencia de la red doméstica controlada por Julián. Las entrañas de su estómago se retorcieron mientras la barra de carga avanzaba lentamente. Un único archivo cifrado apareció en la pantalla. Su mente, una vez más, se puso a trabajar. Su escepticismo inicial se desvaneció ante la persistencia de la señal. ¿Por qué cifrar un archivo que no era importante? ¿Y por qué un archivo de ese tipo estaría en el pasaporte, el objeto más personal para un viajero? Elara pasó los días siguientes sumergida en el misterio del USB. Su escepticismo se desvanecía a cada hora, reemplazado por una creciente sensación de terror y una chispa de determinación. Esto no es un error. Esto es deliberado. Se repitió una y otra vez, la frase martillando en su mente con la precisión de un metrónomo. El hecho de que su propio pasaporte hubiese desaparecido de su cajón de documentos, un lugar que solo ella conocía, consolidó la idea de una trama. Al principio la incredulidad la paralizó. Julián, su esposo, sería capaz de una traición de tal magnitud, no solo llevándose a otra mujer, sino también dejándola varada, sin la posibilidad de moverse, de escapar. Las imágenes de las películas de espías pasaron por su mente, pero esta era su realidad, cruda y dolorosa. Soy una prisionera en mi propia casa, sin siquiera la dignidad de elegir cuándo y cómo salir, pensó, un nudo de rabia y desesperación formándose en su garganta. Pero luego, la chispa. Una idea, inicialmente tenue, pero que creció con la fuerza de un incendio forestal. No soy una víctima pasiva, nunca lo he sido realmente. Esto es una declaración de guerra, y yo sé cómo luchar en guerras que se libran en las sombras, en los detalles, en los archivos. Su mente, esa mente prodigiosa que había resuelto rompecabezas históricos complejos, comenzó a analizar la situación como si fuera un antiguo manuscrito por descifrar. El USB era la clave, el hilo de Ariadna. Necesitaba descifrarlo. Recordó que Julián, en su arrogancia, a menudo usaba fechas significativas o nombres triviales para sus contraseñas. Un cumpleaños, un aniversario, que él había olvidado. El nombre de su primer perro no funcionó. Intentó palabras clave relacionadas con sus negocios. Nada. Entonces, un pensamiento brillante la golpeó. ¿Y si no era personal, sino profesional? ¿Y si era una contraseña relacionada con algo que él consideraba tan insignificante que lo creería seguro? Recordó una conversación de hacía años sobre un pequeño proyecto de inversión que Julián había calificado de basura, una oportunidad fallida de un competidor. Probó con el nombre de aquel proyecto, Enter. El archivo se abrió, revelando no documentos financieros, sino una serie de mensajes cifrados y coordenadas geográficas. Su corazón dio un vuelco. Esto no era una simple infidelidad. Esto era algo mucho más grande, mucho más oscuro. La verdad, fría y afilada, la golpeó con la fuerza de un vendaval. Julián no solo la había abandonado, sino que la había inmovilizado. La había convertido en un daño colateral, en alguna operación ilícita de la que ella no tenía idea. O peor, en un chivo expiatorio si las cosas salían mal. Una determinación férrea se apoderó de ella. La desesperación se transformó en un motor implacable. No me desmoronaré. No me rendiré. No le daré la satisfacción de verme quebrada.
se prometió, su voz interna resonando con una fuerza que la sorprendió. Esta era su oportunidad, no solo de recuperar su pasaporte, su libertad, sino también su dignidad, su yo perdido. Era hora de que Elara, la brillante estratega oculta, saliera de las sombras y reclamara lo que le pertenecía, comenzando por su propio destino. La noche entera la pasó analizando los datos, sintiendo como cada pieza del rompecabezas encajaba lentamente, revelando una imagen de traición y avaricia mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. La investigación se convirtió en el aire que respiraba Elara, cada fibra de su ser dedicada a desentrañar la telaraña de engaños de Julián. La primera y más urgente tarea fue entender las coordenadas y los mensajes cifrados del USB. Su conocimiento de la historia, sorprendentemente, le dio una ventaja inesperada. Los patrones de cifrado, aunque modernizados, seguían lógicas ancestrales de codificación, algo que había estudiado en profundidad para entender documentos históricos encriptados. Pasó noches enteras frente a la vieja laptop, tecleando furiosamente, su mente zumbando con algoritmos y permutaciones. Las líneas de código, al principio ininteligibles, comenzaron a revelar información alarmante. Transacciones bancarias en paraísos fiscales, nombres de empresas fantasma y, lo más perturbador, referencias a una red de contrabando de antigüedades. Cada descubrimiento era como una puñalada helada. Julián no solo me estaba engañando a mí, sino que estaba envuelto en crímenes internacionales, murmuró para sí misma, sus manos temblando, pero su determinación inquebrantable. El polvo de los viejos archivos de la biblioteca se convirtió en su aliado, encontrando en ellos no solo analogías históricas para el cifrado, sino también, de manera insospechada, algunas pistas sobre las procedencias de arte mencionadas en los documentos. Su entrenamiento fue un camino tortuoso de autosuperación. Elara sabía que, para enfrentarse a un hombre como Julián, que se movía en las esferas del poder, necesitaría más que solo información. Necesitaría la habilidad de obtenerla sin ser detectada, la astucia para manipular situaciones y la fortaleza física para protegerse. Sus horas se dividieron entre la investigación digital y un riguroso régimen de ejercicio. Comenzó con caminatas nocturnas por los extensos jardines de la mansión. Luego las convirtió en carreras que la dejaban sin aliento, pero con la mente despejada. Cada paso es una victoria, se decía, sintiendo el sudor frío pegarse a su frente, sus músculos adoloridos protestando. Practicaba movimientos de autodefensa básicos, aprendidos de tutoriales en línea, visualizándose en escenarios de confrontación. No buscaba convertirse en una experta en artes marciales, sino en alguien capaz de defenderse, de reaccionar, de ganar tiempo. La frustración era un compañero constante, la lentitud del progreso, la complejidad de algunos códigos, la sensación de estar sola contra un imperio. Hubo noches en las que las lágrimas empañaban su visión, sus manos apretando el teclado con la fuerza de la desesperación. ¿Podré con esto? Component Placement se preguntaba, la duda carcomiéndola. Soy solo Elara, la esposa desapercibida. ¿Cómo podría yo desmantelar una red criminal? Pero entonces recordaba el gancho inicial, el pasaporte robado, la humillación y la furia renovada le daba la fuerza para seguir adelante, para buscar una nueva pista, para intentar un nuevo algoritmo. La recolección de pruebas se convirtió en una operación de alto riesgo. Elara se movía por la mansión con la cautela de una ladrona en su propia casa. Observaba a Julián cuando volvía, estudiaba sus hábitos, sus puntos ciegos. Un día, mientras él estaba en la ducha, Elara se deslizó en su estudio, sus nervios a flor de piel. El zumbido constante de su computadora, siempre encendida, le indicaba una vulnerabilidad.
Necesitaba acceso a sus archivos financieros directos, no solo a los cifrados. Recordó una conversación de Julián con su contador sobre un sistema de respaldo remoto de su información, un sistema que él había presumido de ser infalible. Elara, con una mezcla de intuición y conocimientos adquiridos de foros en línea sobre seguridad informática, logró infiltrarse en esa red de respaldo. Fue un proceso tedioso y aterrador. El aroma del café nocturno, amargo y fuerte, se convirtió en el combustible de sus madrugadas. Descubrió cuentas bancarias suizas, fideicomisos en las Islas Caimán y, lo más grave, documentos que mostraban la venta de piezas de arte robadas, blanqueo de dinero y el uso de identidades falsas, incluyendo la suya propia. Un escalofrío de horror la recorrió. Julián no solo había robado su pasaporte para inmovilizarla, lo estaba utilizando para sus crímenes, con su nombre real ligado a transacciones ilícitas. Su reputación, su libertad, todo estaba en juego. Un día, mientras intentaba acceder a un servidor remoto, la conexión se cortó bruscamente, seguida de un mensaje de error que indicaba un cortafuegos sofisticado. «Maldita sea», susurró Elara, la frustración burbujeando en su pecho. Parecía que Julián había reforzado sus sistemas de seguridad. Otro obstáculo más. En ese momento de desesperación, recordó un comentario de la señora Elena, la cocinera, sobre su hijo, Mateo, un geniecillo de la computación, que siempre estaba metido en sus códigos. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Elara decidió arriesgarse. «Necesito ayuda», se dijo, la vulnerabilidad de la frase pesándole en el alma. Pero sabía que sola no podría derribar la fortaleza que Julián había construido. Mateo, un joven de unos 20 años, con gafas gruesas y una camiseta con diseños de código, al principio se mostró escéptico. «¿Usted, la señora Astorga, quiere que yo le ayude a hackear los sistemas de su esposo?» Su incredulidad era palpable. Pero Elara le contó una versión cuidadosamente editada de su historia, omitiendo los detalles más comprometedores, pero enfatizando la injusticia y la necesidad de protegerse. Vio la vacilación en los ojos de Mateo, pero también una chispa de curiosidad y un sentido innato de justicia. Después de horas de conversación, Mateo aceptó, no por dinero, sino por la intriga y porque Elara le había mostrado una humanidad que Julián jamás le había ofrecido. Su conocimiento era impresionante. En cuestión de días, Mateo logró saltarse el nuevo cortafuegos, abriendo una puerta a una mina de oro de información. Contratos ilegales, comunicaciones con una red internacional de crimen organizado y, lo más impactante, un documento que confirmaba la venta de una colección de artefactos antiguos que la propia familia Astorga había donado a un museo años atrás. Mi querido amigo, ¿sabes lo que es forjar alianzas en la oscuridad cuando el mundo cree que eres solo una sombra? La primera alianza crucial se forjó, como ya te conté, con Mateo. Al principio era un joven retraído, acostumbrado a los rincones ignorados de la cocina de la mansión, donde su madre trabajaba. Sus gafas, grandes para su rostro delgado, ocultaban unos ojos vivaces, llenos de una inteligencia que pocos se tomaban la molestia de ver. Cuando Elara se acercó a él, la desconfianza era un muro. «¿Por qué yo, señora? No soy nadie, solo un friki de la informática», murmuró, sus manos jugueteando nerviosamente con un cable USB. Elara, sin embargo, vio más allá de esa fachada. Vio una mente brillante, una pasión genuina por los sistemas y una bondad innata que brillaba a pesar de su reclusión. Le habló con una franqueza que rara vez usaba, no pidiendo un favor, sino presentando un enigma, un desafío que solo una mente como la suya podría resolver. Le expuso un caso hipotético de fraude financiero y robo de identidad, observando la chispa de interés encenderse en los ojos de Mateo.
Su motivación no era el dinero, sino la oportunidad de usar sus habilidades para algo que importara, para resolver un misterio que parecía sacado de una película. Poco a poco, la confianza se construyó sobre la base de largas noches de trabajo, de líneas de código compartidas y de tazas de café humeante. Mateo se convirtió en sus ojos y oídos en el mundo digital, su mentor en la ciberseguridad, su mano derecha en la recolección de pruebas electrónicas. Su contribución fue vital. Rastreó las transferencias de dinero ilícitas, identificó las IP de los contactos de Julián e incluso descubrió un canal de comunicación encriptado que Julián usaba con su red de contrabando, un canal que solo Mateo pudo vulnerar. La segunda alianza, mucho más inesperada, llegó a través de la señora Elena, la madre de Mateo. Una tarde, mientras Elara salía de la mansión para una de sus discretas visitas a la biblioteca pública, se encontró a Elena sentada en el porche, sus ojos enrojecidos. «Señora Elara», dijo con voz temblorosa, «necesito confesarle algo». Elena, que había trabajado para la familia Astorga durante décadas, era una mujer de una lealtad inquebrantable, pero también una observadora aguda. Había notado los cambios en Elara, la luz en sus ojos, la determinación en sus pasos. Y también había notado el deterioro de Julián, su creciente arrogancia y su desprecio por Elara. Le reveló que había escuchado fragmentos de conversaciones entre Julián y Valeria sobre una operación muy grande que saldría perfecta si Elara no estorbaba. Incluso había escuchado a Julián referirse a ella como un obstáculo insignificante y cómo el pasaporte de Elara se había ido de viaje con él para evitarle problemas. Su voz se quebró. «No pude creerlo, señora. Usted es un ángel. Él no merece su bondad». Elena no solo ofreció apoyo moral, ella se convirtió en la red de inteligencia interna de Elara. Escuchaba a escondidas, observaba los movimientos de Julián y Valeria, le pasaba información sobre sus horarios, sus llamadas, sus planes de viaje. Su lealtad era puramente por el amor y el respeto que sentía por Elara, por la bondad que la joven le había mostrado a ella y a su hijo a lo largo de los años, en contraste con la frialdad de Julián. Ella era la que podía acercarse lo suficiente a Julián sin levantar sospechas, limpiando su escritorio, sirviendo su café y escuchando. La tensión en la mansión se volvió palpable, una capa de hielo fino sobre un abismo. Julián, ajeno al plan de Elara, comenzó a mostrar signos de una creciente impaciencia y paranoia. Sus llamadas telefónicas eran más frecuentes, sus susurros más intensos. Valeria, siempre presente, parecía nerviosa, sus risas más forzadas, sus ojos más inquietos. Un día, mientras Elara desayunaba en la cocina, Julián irrumpió con un ceño fruncido. «Elara, ¿has estado husmeando en mi estudio?» Siseo bajo, apenas contenido, pero cargado de una furia que ella nunca le había visto. Su corazón se encogió, pero su mente se mantuvo fría. «Julián, sabes que respeto tu privacidad». «¿Por qué lo preguntas?» Zrenia respondió con una calma ensayada. Su rostro permanecía sereno, aunque sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaban ligeramente. «No te hagas la tonta. He notado ciertas anomalías, archivos que se abren, cosas que se mueven». Su mirada gélida la taladró, intentando intimidarla. La reacción inicial de Elara fue un escalofrío de miedo, un sudor frío recorriendo su espalda. ¿La habían descubierto? ¿Había sido demasiado audaz? Pero el pensamiento duró solo un instante. «Anomalías, Julián. La única anomalía que veo es tu creciente agresividad. Quizás deberías revisar tu agenda o tu conciencia». «Zrenia», respondió Elara, su voz baja pero con una firmeza que lo sorprendió. El labio de Julián se crispó,
pero no dijo más, aunque sus ojos prometían venganza. Esta confrontación menor, lejos de desanimarla, confirmó que estaba en el camino correcto. Su presencia, antes invisible, ahora lo inquietaba. Días después, mientras Elara y Mateo trabajaban en el cifrado de un último paquete de pruebas, una llamada anónima llegó al teléfono desechable que Mateo usaba para la investigación. Una voz distorsionada y gélida pronunció un nombre que Elara no conocía, seguido de una amenaza velada. Dile a Elara que si sigue metiendo las narices donde no le importa, lamentará no haberse quedado en su jaula de oro. Hay cosas que es mejor no saber. Mateo palideció, pero Elara, aunque su pulso se disparó, sintió una oleada de adrenalina. Están desesperados. Esto significa que estamos cerca, le dijo a Mateo, su voz sorprendentemente tranquila. La paranoia de Julián se manifestó en pequeñas acciones. Instaló cámaras adicionales en su estudio, aumentó la seguridad en la mansión y a menudo dejaba su teléfono en modo avión para evitar ser rastreado. Elara, sin embargo, ya estaba un paso adelante, gracias a Mateo, quien había sembrado un caballo de Troya en la red de Julián que le permitía monitorear sus comunicaciones más sensibles sin ser detectado. El monólogo interno de Elara en esos días era constante. Cada vez más cerca, cada vez más peligroso, pero no hay vuelta atrás. Si me detengo ahora, no solo perderé mi oportunidad de justicia, sino que mi propia identidad estará comprometida por sus crímenes. Esto es todo o nada. Las horas pasaron entre el temor y la euforia, entre la certeza del peligro y la embriagadora anticipación de la vindicación final. Y así llegó el día, la noche del clímax explosivo. El gran desvelamiento. La atmósfera en el salón dorado del Club Imperial era densa con la opulencia y el poder. Era la gala anual de inversores de Astorga Capital, un evento donde Julián solía brillar, un altar a su ego y su supuesta habilidad financiera. Cientos de los empresarios más influyentes del país, políticos de alto nivel y personalidades de la alta sociedad, todos vestidos de gala, se codeaban entre copas de champán y risas forzadas. Los candelabros de cristal de Bohemia proyectaban una luz cálida sobre el mármol pulido y las obras de arte invaluables que adornaban las paredes. Julián, ataviado con un smoking impecable, estaba en el centro del escenario improvisado, sonriendo con su habitual arrogancia, a punto de recibir un premio por su ética y liderazgo empresarial. A su lado, Valeria, deslumbrante en un vestido de seda escarlata que dejaba poco a la imaginación, reía con una falsa dulzura, sus ojos destellando con una complacencia cruel cada vez que miraba a la ahora irreconocible Elara, porque Elara estaba allí, no como Julián la había dejado, sino transformada. Su cabello, antes recogido en un moño estricto, caía en ondas suaves y elegantes, enmarcando un rostro que, aunque familiar, irradiaba una nueva determinación. Vestía un sencillo pero impecable traje de pantalón azul medianoche, confeccionado por ella misma, que realzaba su figura sin opulencia, un contraste deliberado con el ostentoso atuendo de Valeria. Se había colado en el evento gracias a una invitación manipulada por Mateo, usando una identidad que él había creado para ella, una identidad tan auténtica que los guardias ni siquiera parpadearon. Julián comenzó su discurso, su voz resonando con una confianza que, en su mente, era inquebrantable. Amigos, socios, colegas. Es un honor inmenso. En ese instante, Elara, quien había esperado pacientemente en la parte trasera del salón, se movió con una precisión sorprendente. Con un gesto apenas perceptible a Mateo, quien estaba conectado a la red del club desde un café cercano, se puso en marcha el plan. Las luces del salón parpadearon una vez,
un segundo, y la pantalla gigante detrás de Julián, que estaba a punto de mostrar un video promocional de Astorga Capital, se encendió con un flash cegador. Un silencio expectante se cernió sobre la multitud. De repente, en lugar de las imágenes corporativas, apareció una serie de documentos financieros, transferencias bancarias a paraísos fiscales, capturas de pantalla de correos electrónicos cifrados y, finalmente, fotografías de objetos de arte robados junto a los números de cuenta donde se había depositado el dinero de su venta. El impacto fue visceral. La reacción de Julián fue la de un hombre a punto de desintegrarse. Sus palabras se ahogaron en su garganta. Su rostro, un instante antes de suficiencia arrogante, se tornó blanco como la cera, luego un rojo intenso, casi púrpura, como si la sangre se hubiera apoderado de su cerebro. Sus ojos, desorbitados, se fijaron en la pantalla, incapaces de procesar la traición pública que se desplegaba ante miles de ojos. Un sudor frío perló su frente, y sus manos, que sostenían el atril con la fuerza de un hombre ahogándose, comenzaron a temblar incontrolablemente. Intentó hablar, pero solo un tartamudeo ininteligible salió de sus labios, un sonido patético y desesperado. Esto es un error, balbuceó. Su voz apenas un susurro que el micrófono, caprichoso, amplificó para vergüenza de todos. Sus ojos, ahora llenos de una furia descontrolada, buscaron a Valeria, a quien culpaba silenciosamente de la catástrofe. Valeria, por su parte, reaccionó con un espectáculo de incredulidad y negación. Al principio, una sonrisa forzada se mantuvo en sus labios, una máscara que se quebró en 1000 pedazos cuando su rostro se contrajo en una mueca de horror puro. Sus ojos, antes llenos de superioridad, se abrieron desmesuradamente, la palidez invadiendo sus mejillas hasta el cuello. Una mano se llevó a la boca, intentando contener un jadeo, mientras la otra se aferraba al brazo de Julián. Sus uñas, pintadas de un rojo brillante, hundiéndose en su carne con desesperación. Intentó susurrarle algo, una palabra de aliento o de exigencia, pero su voz no era más que un chillido ahogado, una garganta seca. Su elegancia se desvaneció, reemplazada por la imagen de una mujer al borde del colapso, su maquillaje perfecto comenzando a correr por las lágrimas de impotencia y rabia que amenazaban con desbordarse. La vergüenza y el shock eran tan profundos que parecía haber perdido toda capacidad de moverse o de pensar, sus ojos fijos en los números y las imágenes que destruían su futuro. Los aliados de Elara, Mateo, quien observaba desde la distancia, y la señora Elena, que se había colado como parte del personal de catering, no pudieron contener una sonrisa discreta de orgullo y alivio. Mateo, al ver la secuencia de datos impecable en la pantalla, permitió que una leve risa de satisfacción escapara de sus labios, un triunfo silencioso para el genio informático. La señora Elena, en un rincón, observaba con los ojos brillantes, una lágrima solitaria de felicidad y justicia rodando por su mejilla. Los espectadores, esa masa informe de la élite que un instante antes charlaba despreocupada, se sumieron en un silencio ensordecedor. Los murmullos se convirtieron en un murmullo colectivo, luego en un silencio absoluto, solo roto por el sonido de los vasos de champán que caían al suelo, haciendo añicos la ilusión de una noche perfecta. Ojos muy abiertos, mandíbulas caídas, expresiones faciales que oscilaban entre el asombro y la repulsión. La reputación de Julián, construida sobre décadas de apariencias, se desmoronaba en cuestión de segundos, expuesta al juicio de todos. En ese momento de caos, Elara caminó hacia el frente, sus pasos resonando con una quietud imponente en el silencio atronador. Se detuvo a unos metros de Julián, quien la miraba con una mezcla de horror y una rabia incipiente,
aún incapaz de comprender cómo la mujer que había despreciado y abandonado podía ser la artífice de su ruina. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Elara no levantó la voz, pero cada palabra que pronunció, clara y concisa, cortó el aire como un bisturí. «Julián», comenzó, su voz resonando con una autoridad fría. «Parece que has olvidado algo más que mi pasaporte en tu apresurada partida. Has olvidado que la verdad siempre encuentra su camino». Sus ojos, que antes habían reflejado sumisión, ahora brillaban con una luz de triunfo y una indudable autoridad. Los documentos que ven en pantalla son solo una fracción de las pruebas que demuestran tu extensa red de fraude, lavado de dinero y contrabando de arte, utilizando identidades robadas, incluyendo la mía. La policía, previamente alertada por una denuncia anónima de Mateo, hizo su entrada en ese preciso instante, sus uniformes irrumpiendo la elegancia del salón. El inspector a cargo se acercó a Julián, las esposas brillando ominosamente. «Señor Astorga, queda usted arrestado por múltiples cargos de fraude, lavado de activos y uso de identidad falsa». Julián intentó protestar, su voz aún temblorosa, pero los agentes lo tomaron firmemente por los brazos. La mirada de Julián, una mezcla de derrota y odio puro, se encontró con la de Elara. Ella no sonrió, solo mantuvo su mirada, firme, inquebrantable, una declaración silenciosa de su victoria. La caída de Julián Astorga y Valeria Montaner fue tan estrepitosa como su ascenso había sido arrogante, y se desplegó con una brutalidad que pocos en la alta sociedad habían presenciado. Después de la humillación pública en el Club Imperial, la noticia se esparció como un incendio forestal, devorando su reputación en cuestión de horas. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las pruebas presentadas por Elara, meticulosamente recopiladas por Mateo, eran irrefutables. Las investigaciones se abrieron en múltiples frentes, involucrando a agencias nacionales e internacionales, debido a la naturaleza transfronteriza del contrabando de arte y el lavado de dinero. Julián fue procesado por fraude a gran escala, malversación de fondos de inversores, contrabando de bienes culturales y, el cargo que lo hundió aún más, robo de identidad y uso ilícito del pasaporte de Elara para transacciones criminales. El escrutinio de sus cuentas bancarias reveló la vasta red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Los juicios fueron un circo mediático, con los periódicos y noticieros publicando cada detalle sórdido de su doble vida. La imagen de Julián, antes la de un magnate intocable, se degradó hasta convertirse en la de un criminal patético. En los tribunales, su arrogancia inicial se desvaneció, reemplazada por la desesperación y, finalmente, por una resignación amarga. Sus abogados, los mismos que antes lo habían protegido con mano de hierro, lo abandonaron uno a uno al ver la imposibilidad de su defensa. La pérdida de sus propiedades fue implacable. La mansión familiar, los yates, los coches de lujo, las vastas colecciones de arte, incluyendo las falsificaciones que intentó vender y las obras robadas que había acumulado, todo fue incautado para cubrir las deudas y las indemnizaciones a las víctimas. Su fortuna, construida sobre cimientos podridos, se desvaneció como arena entre los dedos. Julián Astorga, el hombre que una vez comandó imperios financieros, terminó en una celda gris y fría, su uniforme de prisión una burla grotesca a sus trajes de diseñador. La realidad de su nueva vida era un golpe constante. Las comidas insípidas, la monotonía de los días, la pérdida total de libertad y, lo más doloroso para él, la absoluta irrelevancia. Nadie lo visitaba. Sus antiguos amigos se desvincularon por completo, temiendo manchar sus propios nombres. La ruina social de Julián fue tan completa
como su ruina financiera. El mundo que lo reverenciaba ahora lo despreciaba, y su nombre se convirtió en sinónimo de estafa y traición. Valeria Montaner no corrió mejor suerte. Su implicación, aunque secundaria en la red de contrabando, fue crucial en el apoyo logístico y el ocultamiento de información. Fue acusada de complicidad y encubrimiento. La caída para ella fue aún más dramática en su esfera personal. La prensa se cebó con su imagen de trepadora social y amante desleal. Su figura escultural, su cabello rubio platino, sus atuendos deslumbrantes se convirtieron en objeto de burla en los tabloides. Perdió su trabajo, sus contratos de modelaje, sus amistades superficiales. El apartamento de lujo en el que vivía, pagado por Julián, fue embargado y se vio obligada a regresar a la modesta casa de sus padres en un barrio periférico. Escenas de su degradación llenaron los noticieros. Valeria, sin maquillaje, con ropa de segunda mano, intentando entrar a un supermercado barato, siendo reconocida por los transeúntes, que la señalaban y murmuraban. La rabia y la envidia que había proyectado sobre Lara regresaron a ella multiplicadas, pero ahora no tenía el escudo de la fortuna ni la protección de Julián. La cárcel, aunque por un periodo más corto, la despojó de toda ilusión de glamour. Su nueva realidad era la de una mujer vacía, despojada de todo lo que había valorado, enfrentando un futuro de anonimato y desprecio. El ascenso meteórico de Elara fue un testimonio de su resiliencia y la justicia divina, mi querido amigo, que a veces tarda, pero llega con una fuerza avasalladora. Elara, la mujer que había sido despojada de su pasaporte y su identidad, no solo recuperó lo que era suyo, sino que construyó un imperio sobre los escombros de la traición. El divorcio de Julián fue rápido, y dado el juicio en su contra, Elara no solo obtuvo su libertad, sino una sustancial compensación y la titularidad de propiedades que Julián había intentado ocultar. Su nuevo estatus no fue de simple esposa de, sino de una líder visionaria. Fundó Fénix, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de fraude financiero y robo de identidad, ofreciendo asesoramiento legal, apoyo psicológico y herramientas para reconstruir sus vidas. Su oficina, antes un rincón olvidado en la biblioteca, se transformó en un espacio luminoso, en un moderno rascacielos del centro financiero de la ciudad, con vistas panorámicas que reflejaban su nueva perspectiva de vida. Su casa, aunque aún guardaba la esencia de la mansión familiar, fue rediseñada para ser un hogar, no una jaula, con espacios abiertos que invitaban a la calma y la creatividad. La riqueza de Elara no era solo monetaria, era una riqueza de espíritu y propósito. El impacto en su familia fue inmediato y profundo. Su madre, que había vivido con una enfermedad crónica en condiciones modestas, recibió el mejor tratamiento médico y ahora disfrutaba de una vida plena y sin preocupaciones. Su hermano menor, un artista talentoso que había abandonado sus sueños por las dificultades económicas, obtuvo una beca completa para estudiar en la academia de arte más prestigiosa de Europa. Su talento finalmente reconocido y cultivado gracias al apoyo incondicional de Elara. La filantropía de Elara se convirtió en su legado. Creó programas de becas para jóvenes talentos de bajos recursos, especialmente en las áreas de tecnología y humanidades, porque sabía que la educación y el conocimiento eran las verdaderas llaves de la libertad. Su historia se convirtió en una inspiración, un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles o subestimados. Los reencuentros fueron quizás los momentos más reveladores de su nueva vida. Un día, en un evento de recaudación de fondos para Fénix, mientras Elara conversaba con un ministro de Economía, una mujer se acercó a ella, el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de admiración y vergüenza. Era Marina,
la esposa de uno de los socios de Julián, la misma que años atrás la había calificado de sencilla y aburrida en incontables ocasiones. Elara, no puedo creer lo que has logrado. Admiro tu fuerza. Lamento tanto mis juicios pasados, murmuró Marina, sus palabras apenas audibles, su voz temblorosa. Elara solo le sonrió, una sonrisa sincera y compasiva. Todos merecemos la oportunidad de ver más allá de las apariencias, Marina. Me alegra que tú la hayas encontrado. Otro reencuentro significativo ocurrió en un ascensor en el edificio corporativo. Las puertas se abrieron y Fabián, un colega de Julián que siempre la había ignorado en las cenas, estaba allí. Su rostro se contorsionó en una mezcla de sorpresa y arrepentimiento al ver a la nueva CEO de Fénix. Señora Astorga, Elara, qué honor. Su trabajo es extraordinario, balbuceó, incapaz de mirarla directamente a los ojos. Elara asintió con una cortesía fría, pero sus ojos transmitían una verdad innegable. Las apariencias engañan, y el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en la profundidad de su carácter. La paz interior de Elara era la joya más valiosa de todas. Había sanado las heridas del pasado, no con el olvido, sino con la transformación. Ya no era la mujer abandonada, sino la arquitecta de su propio destino, una mujer que resplandecía con una luz propia, inquebrantable, y que, con su pasaporte en mano, había cruzado la frontera de la adversidad para convertirse en la heroína de su propia historia. Así, mi querido amigo, la historia de Elara es un eco profundo en los rincones de nuestra alma, un recordatorio palpitante de que la verdadera fortaleza no reside en el tamaño de una fortuna, ni en el brillo de un apellido, ni en la aprobación superficial de la sociedad. Reside, de forma inquebrantable, en la dignidad de una persona, en la indomable capacidad de su espíritu para levantarse una y otra vez, incluso cuando la vida, con su mano más cruel, intenta despojarte de todo, incluso de tu propia identidad. Elara nos enseñó que la compasión, esa virtud tan a menudo olvidada en la vorágine de la ambición, es una fuerza que puede trascender el dolor y crear puentes donde antes solo había abismos de traición. Su legado no es solo el de una mujer que recuperó lo que le fue arrebatado, sino el de un faro para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, que fueron subestimados, o que sufrieron la profunda injusticia de un mundo que juzga por las apariencias. Su perseverancia, ese motor silencioso que la impulsó a través de noches interminables de investigación y días de profunda soledad, es un testimonio de que la integridad, la honestidad y el trabajo incansable, incluso cuando se enfrentan a la oscuridad más densa, siempre encuentran su recompensa. Y su historia, sin filtro alguno, nos grita una verdad fundamental, que el verdadero valor de una persona no puede ser medido por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la riqueza de su carácter, por la resiliencia de su espíritu y por la luz que es capaz de irradiar, incluso después de haber atravesado las sombras más profundas. Porque, ¿sabes? A veces, la mayor traición se convierte en el catalizador más poderoso para un destino que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar. Elara no solo se vengó, se vindicó, y al hacerlo, no solo se salvó a sí misma, sino que abrió un camino de esperanza y justicia para incontables almas. Y esa, mi amigo, es la verdadera esencia de un triunfo que perdura. Character Count, aproximadamente 78.000 caracteres. Cuando Julián, mi esposo, partió en ese vuelo con su amante, dejando mi pasaporte y mi vida atrás como escombros, jamás imaginó que el verdadero infierno apenas comenzaba para él, no para mí. Hola, mi querido amigo. ¿Te has preguntado alguna vez
¿Cómo es vivir en una jaula de oro, pero sentirte más pobre que un mendigo en la calle? Permíteme presentarte a Elara, una mujer cuyo nombre significa la que resplandece, aunque la vida se había empeñado en apagar cada una de sus luces. Ella era la esposa de Julián, un hombre cuyo apellido, Astorga, resonaba con el peso de siglos de fortuna y una arrogancia que el dinero no podía disimular. Pero para Elara, ese brillo era una trampa, una ilusión que la mantenía prisionera en una existencia donde su valor era sistemáticamente devaluado, su voz acallada y su propia identidad diluida hasta la casi invisibilidad. Ella se movía por los vastos salones de su supuesta hogar, como una sombra, sus pasos amortiguados por las alfombras persas que costaban más que su modesto apartamento de soltera, pero cada paso era un recordatorio silencioso de lo poco que poseía realmente en ese mundo de oropel y apariencias. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora exhibían una ligera rugosidad, no por el trabajo doméstico, para el cual siempre había servidumbre, sino por las incontables horas dedicadas a cuidar, sin reconocimiento, el deteriorado jardín trasero, su único refugio, o por las largas noches que pasaba en la biblioteca, sus dedos trazando la antigüedad de los lomos de libros que solo ella se atrevía a tocar, buscando el consuelo en las historias de otros, lejos de su propia realidad. Su vestimenta era una burla silenciosa en aquel entorno de alta costura, vestidos que, aunque elegantes, eran de temporadas pasadas, cuidadosamente remendados por ella misma, en las costuras donde el tiempo había dejado su huella, mientras las mujeres de la élite desfilaban con diseños recién salidos de pasarela. Los comentarios, aunque nunca directos, flotaban en el aire como un veneno sutil durante las cenas de gala o los exclusivos eventos benéficos a los que Julián la arrastraba como un accesorio más. «Mira a Elara, tan sencilla», cuchicheaban las esposas de los socios de Julián, sus voces apenas un murmullo que, sin embargo, resonaba en el silencio de la soledad de Elara. Siempre con esa mirada de quien acaba de ver un fantasma. ¿Será que Julián no la saca de casa lo suficiente?, decía con un falso tono de preocupación Valeria Montaner, la asistente personal de Julián, aunque su sonrisa afilada y sus ojos calculadores delataban la verdadera intención de sus palabras. Valeria era una mujer de una belleza artificialmente perfecta, con una melena rubia platino que siempre parecía recién salida de un salón de belleza y una figura escultural que realzaba con atuendos que gritaban poder y ostentación. Cada vez que la veía, Elara sentía un nudo frío en el estómago, no solo por la evidente coqueteo de Valeria con Julián, sino por la forma en que la joven la miraba, como si Elara fuera un mueble viejo y empolvado, sin más propósito que ocupar un espacio. Una tarde, mientras ayudaba a la señora Elena, la cocinera, a preparar unas galletas para la caridad, la escuchó suspirar. Pobrecita Elara, tan buena, tan dulce y tan desaprovechada. Un talento como el suyo. ¿Quién diría que la señora Astorga fue la brillante estudiante de historia, la que desenmascaró el fraude de la Galería Lombardi cuando apenas era una pasante? Elara contuvo la respiración, el corazón desbocado en su pecho. Aquellas palabras, dichas al aire, sin intención, eran un eco de un pasado que ella misma había enterrado profundamente, casi creyendo que era un sueño. La Elara de antaño, la de la mente aguda, la del ojo infalible para los detalles, la de la memoria prodigiosa para las fechas y los hechos, había sido sofocada bajo el peso de las expectativas sociales y la indiferencia de un hombre que solo valoraba lo superficial. La Elara que resolvió el misterio de los Medici, la que desenmascaró la falsificación de arte en una exhibición internacional con un simple vistazo a una firma, la que una vez fue el orgullo de sus profesores en la universidad,
Ahora se dedicaba a asegurarse de que las flores de los jarrones estuvieran frescas y que la cubertería brillara impecablemente en las cenas. Su conocimiento de la historia, de los patrones del arte, de las complejidades de las finanzas antiguas, un pasatiempo que había convertido en una habilidad casi detectivesca. Todo eso era su tesoro oculto. Una habilidad que Julián, inmerso en sus inversiones y sus clubes exclusivos, jamás se molestó en conocer, ni en valorar. Para él, Elara era simplemente la esposa perfecta, sin saber que esa perfección escondía un volcán de intelecto y una voluntad de hierro. Una noche, mientras Julián cenaba con Valeria en un restaurante que, según ella, debía permanecer en secreto, Elara se encontraba en la biblioteca, la luz de una lámpara de pie iluminando débilmente un tomo antiguo sobre las rutas comerciales del siglo XVII. En su mente, una tormenta de pensamientos bullía. Otra noche más, se dijo a sí misma, sus dedos trazando distraídamente las páginas ajadas. ¿Cuántas cenas más en secreto habrá? ¿Cuántas veces más me dirá que tiene reuniones de negocios urgentes que se extienden hasta el amanecer? Una amargura gélida le oprimía el pecho, una sensación de vacío que ni todos los lujos de la mansión podían llenar. La indignidad de la situación la carcomía desde adentro, pero a la vez, una extraña lucidez empezaba a filtrarse en su desesperación. He permitido esto. He permitido que me reduzcan a una sombra, a un adorno. ¿Por qué? ¿Por la comodidad? ¿Por el miedo a lo desconocido? ¿Por la promesa de una seguridad que se ha demostrado tan frágil como el cristal? Su mente comenzó a repasar cada humillación, cada desprecio velado, cada mentira que Julián le había contado. Recordó la vez que él se negó a que asistiera a una conferencia de arte porque su presencia podría ser un distractor, o cuando le pidió que se cambiara de ropa en una fiesta porque no encajaba con la imagen que quería proyectar. Cada recuerdo, por insignificante que pareciera en su momento, ahora se unía en una cadena inquebrantable de desprecio. Una punzada de furia, fría y calculada, comenzó a reemplazar la tristeza. No soy un adorno, no soy una sombra, se repetía, las palabras resonando en el silencio de la biblioteca. Soy Elara. Y Elara tiene una mente que, aunque oxidada, sigue siendo aguda. Una mente que ha resuelto enigmas mucho más complejos que la infidelidad de un hombre egoísta. La idea de la venganza, no una venganza visceral e impulsiva, sino una meticulosa y justa, comenzó a germinar en su interior. No quería dolor para Julián, quería justicia. Quería que él experimentara, al menos una fracción, la impotencia y la invisibilidad que ella había sentido. Pero, ¿cómo? Component Placement se preguntó, la lógica invadiendo sus pensamientos. No tengo acceso a sus finanzas. Mi reputación está ligada a la suya. No tengo recursos propios. El desafío era monumental, casi insuperable. Sin embargo, en lugar de desanimarse, una chispa, la primera en mucho tiempo, encendió sus ojos. Necesito un plan tan intrincado, tan impecable, que nadie, y menos él, pueda verlo venir. La noche se extendió, y Elara no durmió. Su mente, liberada de las cadenas de la apatía, comenzó a tejer un complejo laberinto de posibilidades, de estrategias, de escenarios. Se dio cuenta de que su verdadera riqueza no estaba en las joyas que Julián le había dado, ni en la mansión que habitaba, sino en la fortaleza de su intelecto, en su capacidad para analizar, para observar, para conectar puntos que otros ignoraban. Y esa noche, la mujer subestimada comenzó a trazar su propio camino hacia la resurrección, un camino pavimentado con la amargura del pasado y la promesa de una vindicación rotunda. La vida cotidiana de Elara
se transformó sutilmente, imperceptible para la mirada superficial de Julián y Valeria. Se levantaba con el amanecer, sus ojos ya no velados por la resignación, sino agudos, observadores. Cada mirada despectiva de Julián, cada comentario condescendiente de Valeria, no la herían como antes. Ahora eran datos, piezas de un rompecabezas que ella estaba armando meticulosamente. Recordaba una mañana en particular, durante el desayuno, cuando Julián, sin levantar la vista de su tableta, le espetó: «Elara, asegúrate de que el café de la mañana esté listo antes de las 7. Valeria ha dicho que el horario de reuniones será más apretado esta semana». No había un «por favor» ni un «gracias», solo una orden, una directriz. Elara, en lugar de sentir la habitual punzada de dolor, sintió una fría determinación. ¿Valeria? ¿Desde cuándo el horario de mi esposo lo organiza su asistente personal y no su esposa? Pensó, observando cómo Julián tamborileaba impacientemente los dedos sobre la pantalla, impaciente por terminar el desayuno y marcharse. Sus ojos captaron el leve brillo de un nuevo reloj en la muñeca de Julián, un modelo exclusivo que él había estado codiciando. Otro regalo para consolidar los lazos con Valeria, se dijo con una mueca interna. Más tarde, en el jardín, mientras podaba las rosas, la jardinera principal, una mujer mayor de manos callosas y sabiduría silenciosa, le dijo con una mirada compasiva: «Señora Elara, la vida tiene sus ciclos, como las flores. A veces deben marchitarse algunas hojas para que broten capullos más fuertes». Elara asintió, las palabras resonando en su mente. Era una metáfora que calzaba a la perfección con su realidad. Había sido una hoja marchita, pero el tiempo de su renacimiento había llegado. El lujo de la mansión, los techos altos, los suelos de mármol pulido, los cuadros valiosos, ahora le parecían una prisión dorada, un escenario de su propia humillación. Contrastaba con la sencillez de su rincón de lectura, un pequeño espacio en la biblioteca donde se sentía más ella misma, rodeada de historias que la invitaban a soñar y a aprender. Cada día, la monotonía de su existencia se rompía con pequeñas observaciones. Un recibo olvidado en el bolsillo de Julián que indicaba gastos exorbitantes en lugares que ella nunca frecuentaba. Un nuevo perfume en la ropa de Julián. Un brillo inusual en los ojos de Valeria cuando éste la miraba. Todos eran migajas, pistas en el sendero del engaño. La chispa que encendió la llama de su determinación llegó en la forma más inesperada. Un pasaporte. No el suyo, sino el de Julián, que se le había caído del maletín cuando, apurado, se disponía a salir para lo que él llamó un viaje de negocios urgente a Ginebra, junto a Valeria, por supuesto. Elara lo recogió del suelo, su tacto repentinamente consciente del objeto. Lo habría guardado sin más, de no ser por una extraña sensación de incomodidad. Su mano rozó el compartimento secreto dentro de la solapa de cuero, un lugar donde Julián, años atrás, solía guardar pequeñas notas importantes. Sus dedos, por pura curiosidad, exploraron el espacio y allí, oculto, encontró no una nota, sino un USB diminuto. El corazón de Elara se aceleró. Julián era obsesivo con la privacidad de sus dispositivos. ¿Por qué dejaría algo así, tan accesible, si realmente fuera importante para él? Y lo más extraño, ¿por qué, cuando se despidió rápidamente, con un beso fugaz en la mejilla y un «regreso en 2 semanas, cuídate», no le dijo que se llevaba también su propio pasaporte? Él siempre se aseguraba de que los documentos de viaje estuvieran en orden, sobre todo para ella. Una punzada de incredulidad la asaltó. ¿Era posible que se hubiera llevado su pasaporte por error? Era una posibilidad remota, casi imposible dada la meticulosidad de Julián con los viajes. Pero la duda sembró una semilla de sospecha que se arraigó profundamente en su mente.
Intentó llamarlo, enviar mensajes, pero su teléfono estaba apagado. Los mensajes, vistos, pero no respondidos. Esa noche, mientras la mansión dormía en un silencio opulento, Elara deslizó el USB en su antigua laptop, una reliquia que Julián consideraba demasiado lenta y obsoleta para su uso, pero que Elara atesoraba por su independencia de la red doméstica controlada por Julián. Las entrañas de su estómago se retorcieron mientras la barra de carga avanzaba lentamente. Un único archivo cifrado apareció en la pantalla. Su mente, una vez más, se puso a trabajar. Su escepticismo inicial se desvaneció ante la persistencia de la señal. ¿Por qué cifrar un archivo que no era importante? ¿Y por qué un archivo de ese tipo estaría en el pasaporte, el objeto más personal para un viajero? Elara pasó los días siguientes sumergida en el misterio del USB. Su escepticismo se desvanecía a cada hora, reemplazado por una creciente sensación de terror y una chispa de determinación. Esto no es un error. Esto es deliberado, se repitió una y otra vez, la frase martillando en su mente con la precisión de un metrónomo. El hecho de que su propio pasaporte hubiese desaparecido de su cajón de documentos, un lugar que solo ella conocía, consolidó la idea de una trama. Al principio, la incredulidad la paralizó. Julián, su esposo, sería capaz de una traición de tal magnitud, no solo llevándose a otra mujer, sino también dejándola varada, sin la posibilidad de moverse, de escapar. Las imágenes de las películas de espías pasaron por su mente, pero esta era su realidad, cruda y dolorosa. Soy una prisionera en mi propia casa, sin siquiera la dignidad de elegir cuándo y cómo salir, pensó, un nudo de rabia y desesperación formándose en su garganta. Pero luego, la chispa. Una idea, inicialmente tenue, pero que creció con la fuerza de un incendio forestal. No soy una víctima pasiva. Nunca lo he sido realmente. Esto es una declaración de guerra, y yo sé cómo luchar en guerras que se libran en las sombras, en los detalles, en los archivos. Su mente, esa mente prodigiosa que había resuelto rompecabezas históricos complejos, comenzó a analizar la situación como si fuera un antiguo manuscrito por descifrar. El USB era la clave, el hilo de Ariadna. Necesitaba descifrarlo. Recordó que Julián, en su arrogancia, a menudo usaba fechas significativas o nombres triviales para sus contraseñas. Un cumpleaños, un aniversario, que él había olvidado. El nombre de su primer perro. No funcionó. Intentó palabras clave relacionadas con sus negocios. Nada. Entonces, un pensamiento brillante la golpeó. ¿Y si no era personal, sino profesional? ¿Y si era una contraseña relacionada con algo que él consideraba tan insignificante que lo creería seguro? Recordó una conversación de hacía años sobre un pequeño proyecto de inversión que Julián había calificado de basura, una oportunidad fallida de un competidor. Probó con el nombre de aquel proyecto, Enter. El archivo se abrió, revelando no documentos financieros, sino una serie de mensajes cifrados y coordenadas geográficas. Su corazón dio un vuelco. Esto no era una simple infidelidad. Esto era algo mucho más grande, mucho más oscuro. La verdad, fría y afilada, la golpeó con la fuerza de un vendaval. Julián no solo la había abandonado, sino que la había inmovilizado. La había convertido en un daño colateral en alguna operación ilícita de la que ella no tenía idea. O peor, en un chivo expiatorio, si las cosas salían mal. Una determinación férrea se apoderó de ella. La desesperación se transformó en un motor implacable. No me desmoronaré. No me rendiré. No le daré la satisfacción de verme quebrada. Se prometió, su voz interna resonando con una fuerza que la sorprendió. Esta era su oportunidad,
no solo de recuperar su pasaporte, su libertad, sino también su dignidad, su yo perdido. Era hora de que Elara, la brillante estratega oculta, saliera de las sombras y reclamara lo que le pertenecía, comenzando por su propio destino. La noche entera la pasó analizando los datos, sintiendo cómo cada pieza del rompecabezas encajaba lentamente, revelando una imagen de traición y avaricia mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. La investigación se convirtió en el aire que respiraba Elara, cada fibra de su ser dedicada a desentrañar la telaraña de engaños de Julián. La primera y más urgente tarea fue entender las coordenadas y los mensajes cifrados del USB. Su conocimiento de la historia, sorprendentemente, le dio una ventaja inesperada. Los patrones de cifrado, aunque modernizados, seguían lógicas ancestrales de codificación, algo que había estudiado en profundidad para entender documentos históricos encriptados. Pasó noches enteras frente a la vieja laptop, tecleando furiosamente, su mente zumbando con algoritmos y permutaciones. Las líneas de código, al principio ininteligibles, comenzaron a revelar información alarmante. Transacciones bancarias en paraísos fiscales, nombres de empresas fantasma y, lo más perturbador, referencias a una red de contrabando de antigüedades. Cada descubrimiento era como una puñalada helada. Julián no solo me estaba engañando a mí, sino que estaba envuelto en crímenes internacionales, murmuró para sí misma, sus manos temblando, pero su determinación inquebrantable. El polvo de los viejos archivos de la biblioteca se convirtió en su aliado, encontrando en ellos no solo analogías históricas para el cifrado, sino también, de manera insospechada, algunas pistas sobre las procedencias de arte mencionadas en los documentos. Su entrenamiento fue un camino tortuoso de autosuperación. Elara sabía que, para enfrentarse a un hombre como Julián, que se movía en las esferas del poder, necesitaría más que solo información. Necesitaría la habilidad de obtenerla sin ser detectada, la astucia para manipular situaciones y la fortaleza física para protegerse. Sus horas se dividieron entre la investigación digital y un riguroso régimen de ejercicio. Comenzó con caminatas nocturnas por los extensos jardines de la mansión. Luego las convirtió en carreras que la dejaban sin aliento, pero con la mente despejada. Cada paso es una victoria, se decía, sintiendo el sudor frío pegarse a su frente, sus músculos adoloridos protestando. Practicaba movimientos de autodefensa básicos, aprendidos de tutoriales en línea, visualizándose en escenarios de confrontación. No buscaba convertirse en una experta en artes marciales, sino en alguien capaz de defenderse, de reaccionar, de ganar tiempo. La frustración era un compañero constante, la lentitud del progreso, la complejidad de algunos códigos, la sensación de estar sola contra un imperio. Hubo noches en las que las lágrimas empañaban su visión, sus manos apretando el teclado con la fuerza de la desesperación. ¿Podré con esto? Component Placement se preguntaba, la duda carcomiéndola. Soy solo Elara, la esposa desapercibida. ¿Cómo podría yo desmantelar una red criminal? Pero entonces recordaba el gancho inicial, el pasaporte robado, la humillación y la furia renovada le daba la fuerza para seguir adelante, para buscar una nueva pista, para intentar un nuevo algoritmo. La recolección de pruebas se convirtió en una operación de alto riesgo. Elara se movía por la mansión con la cautela de una ladrona en su propia casa. Observaba a Julián cuando volvía, estudiaba sus hábitos, sus puntos ciegos. Un día, mientras él estaba en la ducha, Elara se deslizó en su estudio, sus nervios a flor de piel. El zumbido constante de su computadora, siempre encendida, le indicaba una vulnerabilidad. Necesitaba acceso a sus archivos financieros directos, no solo a los cifrados. Recordó una conversación de Julián con su contador
sobre un sistema de respaldo remoto de su información, un sistema que él había presumido de ser infalible. El ARA, con una mezcla de intuición y conocimientos adquiridos de foros en línea sobre seguridad informática, logró infiltrarse en esa red de respaldo. Fue un proceso tedioso y aterrador. El aroma del café nocturno, amargo y fuerte, se convirtió en el combustible de sus madrugadas. Descubrió cuentas bancarias suizas, fideicomisos en las Islas Caimán, y lo más grave, documentos que mostraban la venta de piezas de arte robadas, blanqueo de dinero y el uso de identidades falsas, incluyendo la suya propia. Un escalofrío de horror la recorrió. Julián no solo había robado su pasaporte para inmovilizarla, lo estaba utilizando para sus crímenes, con su nombre real ligado a transacciones ilícitas. Su reputación, su libertad, todo estaba en juego. Un día, mientras intentaba acceder a un servidor remoto, la conexión se cortó bruscamente, seguida de un mensaje de error que indicaba un cortafuegos sofisticado. «Maldita sea», susurró el ARA, la frustración burbujeando en su pecho. Parecía que Julián había reforzado sus sistemas de seguridad. Otro obstáculo más. En ese momento de desesperación, recordó un comentario de la señora Elena, la cocinera, sobre su hijo, Mateo, un geniecillo de la computación, que siempre estaba metido en sus códigos. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, el ARA decidió arriesgarse. «Necesito ayuda», se dijo, la vulnerabilidad de la frase pesándole en el alma. Pero sabía que sola no podría derribar la fortaleza que Julián había construido. Mateo, un joven de unos 20 años, con gafas gruesas y una camiseta con diseños de código, al principio se mostró escéptico. «¿Usted, la señora Astorga, quiere que yo le ayude a hackear los sistemas de su esposo?» Su incredulidad era palpable. Pero el ARA le contó una versión cuidadosamente editada de su historia, omitiendo los detalles más comprometedores, pero enfatizando la injusticia y la necesidad de protegerse. Vio la vacilación en los ojos de Mateo, pero también una chispa de curiosidad y un sentido innato de justicia. Después de horas de conversación, Mateo aceptó, no por dinero, sino por la intriga, y porque el ARA le había mostrado una humanidad que Julián jamás le había ofrecido. Su conocimiento era impresionante. En cuestión de días, Mateo logró saltarse el nuevo cortafuegos, abriendo una puerta a una mina de oro de información, contratos ilegales, comunicaciones con una red internacional de crimen organizado, y lo más impactante, un documento que confirmaba la venta de una colección de artefactos antiguos, que la propia familia Astorga había donado a un museo años atrás. Mi querido amigo, ¿sabes lo que es forjar alianzas en la oscuridad cuando el mundo cree que eres solo una sombra? La primera alianza crucial se forjó, como ya te conté, con Mateo. Al principio era un joven retraído, acostumbrado a los rincones ignorados de la cocina de la mansión, donde su madre trabajaba. Sus gafas, grandes para su rostro delgado, ocultaban unos ojos vivaces, llenos de una inteligencia que pocos se tomaban la molestia de ver. Cuando el ARA se acercó a él, la desconfianza era un muro. «¿Por qué yo, señora? No soy nadie, solo un friki de la informática», murmuró, sus manos jugueteando nerviosamente con un cable USB. El ARA, sin embargo, vio más allá de esa fachada. Vio una mente brillante, una pasión genuina por los sistemas y una bondad innata que brillaba a pesar de su reclusión. Le habló con una franqueza que rara vez usaba, no pidiendo un favor, sino presentando un enigma, un desafío que solo una mente como la suya podría resolver. Le expuso un caso hipotético de fraude financiero y robo de identidad, observando la chispa de interés encenderse en los ojos de Mateo. Su motivación no era el dinero, sino la oportunidad de usar sus habilidades
para algo que importara, para resolver un misterio que parecía sacado de una película. Poco a poco, la confianza se construyó sobre la base de largas noches de trabajo, de líneas de código compartidas y de tazas de café humeante. Mateo se convirtió en sus ojos y oídos en el mundo digital, su mentor en la ciberseguridad, su mano derecha en la recolección de pruebas electrónicas. Su contribución fue vital. Rastreó las transferencias de dinero ilícitas, identificó las IP de los contactos de Julián e incluso descubrió un canal de comunicación encriptado que Julián usaba con su red de contrabando, un canal que solo Mateo pudo vulnerar. La segunda alianza, mucho más inesperada, llegó a través de la señora Elena, la madre de Mateo. Una tarde, mientras Elara salía de la mansión para una de sus discretas visitas a la biblioteca pública, se encontró a Elena sentada en el porche, sus ojos enrojecidos. «Señora Elara, necesito confesarle algo». Elena, que había trabajado para la familia Astorga durante décadas, era una mujer de una lealtad inquebrantable, pero también una observadora aguda. Había notado los cambios en Elara, la luz en sus ojos, la determinación en sus pasos. Y también había notado el deterioro de Julián, su creciente arrogancia y su desprecio por Elara. Le reveló que había escuchado fragmentos de conversaciones entre Julián y Valeria sobre una operación muy grande que saldría perfecta si Elara no estorbaba. Incluso había escuchado a Julián referirse a ella como un obstáculo insignificante, y cómo el pasaporte de Elara se había ido de viaje con él para evitarle problemas. Su voz se quebró. «No pude creerlo, señora. Usted es un ángel. Él no merece su bondad». Elena no solo ofreció apoyo moral, ella se convirtió en la red de inteligencia interna de Elara. Escuchaba a escondidas, observaba los movimientos de Julián y Valeria, le pasaba información sobre sus horarios, sus llamadas, sus planes de viaje. Su lealtad era puramente por el amor y el respeto que sentía por Elara, por la bondad que la joven le había mostrado a ella y a su hijo a lo largo de los años, en contraste con la frialdad de Julián. Ella era la que podía acercarse lo suficiente a Julián sin levantar sospechas, limpiando su escritorio, sirviendo su café y escuchando. La tensión en la mansión se volvió palpable, una capa de hielo fino sobre un abismo. Julián, ajeno al plan de Elara, comenzó a mostrar signos de una creciente impaciencia y paranoia. Sus llamadas telefónicas eran más frecuentes, sus susurros más intensos. Valeria, siempre presente, parecía nerviosa, sus risas más forzadas, sus ojos más inquietos. Un día, mientras Elara desayunaba en la cocina, Julián irrumpió con un ceño fruncido. «Elara, ¿has estado husmeando en mi estudio?» Siseo bajo, apenas contenido, pero cargado de una furia que ella nunca le había visto. Su corazón se encogió, pero su mente se mantuvo fría. «Julián, sabes que respeto tu privacidad». «¿Por qué lo preguntas?» Drenia respondió con una calma ensayada. Su rostro permanecía sereno, aunque sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaban ligeramente. «No te hagas la tonta. He notado ciertas anomalías, archivos que se abren, cosas que se mueven». Su mirada gélida la taladró, intentando intimidarla. La reacción inicial de Elara fue un escalofrío de miedo, un sudor frío recorriendo su espalda. ¿La habían descubierto? ¿Había sido demasiado audaz? Pero el pensamiento duró solo un instante. ¿Anomalías, Julián? La única anomalía que veo es tu creciente agresividad. ¿Quizás deberías revisar tu agenda o tu conciencia? Zrenia, respondió Elara, su voz baja pero con una firmeza que lo sorprendió. El labio de Julián se crispó, pero no dijo más, aunque sus ojos prometían venganza. Esta confrontación menor, lejos de desanimarla,
confirmó que estaba en el camino correcto. Su presencia, antes invisible, ahora lo inquietaba. Días después, mientras Elara y Mateo trabajaban en el cifrado de un último paquete de pruebas, una llamada anónima llegó al teléfono desechable que Mateo usaba para la investigación. Una voz distorsionada y gélida pronunció un nombre que Elara no conocía, seguido de una amenaza velada. Dile a Elara que si sigue metiendo las narices donde no le importa, lamentará no haberse quedado en su jaula de oro. Hay cosas que es mejor no saber. Mateo palideció, pero Elara, aunque su pulso se disparó, sintió una oleada de adrenalina. «Están desesperados. Esto significa que estamos cerca», le dijo a Mateo, su voz sorprendentemente tranquila. La paranoia de Julián se manifestó en pequeñas acciones. Instaló cámaras adicionales en su estudio, aumentó la seguridad en la mansión y a menudo dejaba su teléfono en modo avión para evitar ser rastreado. Elara, sin embargo, ya estaba un paso adelante, gracias a Mateo, quien había sembrado un caballo de Troya en la red de Julián que le permitía monitorear sus comunicaciones más sensibles sin ser detectado. El monólogo interno de Elara en esos días era constante, cada vez más cerca, cada vez más peligroso, pero no hay vuelta atrás. Si me detengo ahora, no solo perderé mi oportunidad de justicia, sino que mi propia identidad estará comprometida por sus crímenes. Esto es todo o nada. Las horas pasaron entre el temor y la euforia, entre la certeza del peligro y la embriagadora anticipación de la vindicación final. Y así llegó el día, la noche del clímax explosivo. El gran desvelamiento. La atmósfera en el salón dorado del Club Imperial era densa con la opulencia y el poder. Era la gala anual de inversores de Astorga Capital, un evento donde Julián solía brillar, un altar a su ego y su supuesta habilidad financiera. Cientos de los empresarios más influyentes del país, políticos de alto nivel y personalidades de la alta sociedad, todos vestidos de gala, se codeaban entre copas de champán y risas forzadas. Los candelabros de cristal de Bohemia proyectaban una luz cálida sobre el mármol pulido y las obras de arte invaluables que adornaban las paredes. Julián, ataviado con un smoking impecable, estaba en el centro del escenario improvisado, sonriendo con su habitual arrogancia, a punto de recibir un premio por su ética y liderazgo empresarial. A su lado, Valeria, deslumbrante en un vestido de seda escarlata que dejaba poco a la imaginación, reía con una falsa dulzura, sus ojos destellando con una complacencia cruel cada vez que miraba a la ahora irreconocible Elara. Porque Elara estaba allí, no como Julián la había dejado, sino transformada. Su cabello, antes recogido en un moño estricto, caía en ondas suaves y elegantes, enmarcando un rostro que, aunque familiar, irradiaba una nueva determinación. Vestía un sencillo pero impecable traje de pantalón azul medianoche, confeccionado por ella misma, que realzaba su figura sin opulencia, un contraste deliberado con el ostentoso atuendo de Valeria. Se había colado en el evento gracias a una invitación manipulada por Mateo, usando una identidad que él había creado para ella, una identidad tan auténtica que los guardias ni siquiera parpadearon. Julián comenzó su discurso, su voz resonando con una confianza que, en su mente, era inquebrantable. Amigos, socios, colegas. Es un honor inmenso. En ese instante, Elara, quien había esperado pacientemente en la parte trasera del salón, se movió con una precisión sorprendente. Con un gesto apenas perceptible a Mateo, quien estaba conectado a la red del club desde un café cercano, se puso en marcha el plan. Las luces del salón parpadearon una vez, un segundo, y la pantalla gigante detrás de Julián, que estaba a punto de mostrar un video promocional de Astorga Capital,
se encendió con un flash cegador. Un silencio expectante se cernió sobre la multitud. De repente, en lugar de las imágenes corporativas, apareció una serie de documentos financieros, transferencias bancarias a paraísos fiscales, capturas de pantalla de correos electrónicos cifrados y, finalmente, fotografías de objetos de arte robados junto a los números de cuenta donde se había depositado el dinero de su venta. El impacto fue visceral. La reacción de Julián fue la de un hombre a punto de desintegrarse. Sus palabras se ahogaron en su garganta. Su rostro, un instante antes de suficiencia arrogante, se tornó blanco como la cera, luego un rojo intenso, casi púrpura, como si la sangre se hubiera apoderado de su cerebro. Sus ojos, desorbitados, se fijaron en la pantalla, incapaces de procesar la traición pública que se desplegaba ante miles de ojos. Un sudor frío perló su frente, y sus manos, que sostenían el atril con la fuerza de un hombre ahogándose, comenzaron a temblar incontrolablemente. Intentó hablar, pero solo un tartamudeo ininteligible salió de sus labios, un sonido patético y desesperado. Esto es un error, balbuceó, su voz apenas un susurro que el micrófono, caprichoso, amplificó para vergüenza de todos. Sus ojos, ahora llenos de una furia descontrolada, buscaron a Valeria, a quien culpaba silenciosamente de la catástrofe. Valeria, por su parte, reaccionó con un espectáculo de incredulidad y negación. Al principio, una sonrisa forzada se mantuvo en sus labios, una máscara que se quebró en 1000 pedazos cuando su rostro se contrajo en una mueca de horror puro. Sus ojos, antes llenos de superioridad, se abrieron desmesuradamente, la palidez invadiendo sus mejillas hasta el cuello. Una mano se llevó a la boca, intentando contener un jadeo, mientras la otra se aferraba al brazo de Julián, sus uñas, pintadas de un rojo brillante, hundiéndose en su carne con desesperación. Intentó susurrarle algo, una palabra de aliento o de exigencia, pero su voz no era más que un chillido ahogado, una garganta seca. Su elegancia se desvaneció, reemplazada por la imagen de una mujer al borde del colapso, su maquillaje perfecto comenzando a correr por las lágrimas de impotencia y rabia que amenazaban con desbordarse. La vergüenza y el shock eran tan profundos que parecía haber perdido toda capacidad de moverse o de pensar, sus ojos fijos en los números y las imágenes que destruían su futuro. Los aliados de Elara, Mateo, quien observaba desde la distancia, y la señora Elena, que se había colado como parte del personal de catering, no pudieron contener una sonrisa discreta de orgullo y alivio. Mateo, al ver la secuencia de datos impecable en la pantalla, permitió que una leve risa de satisfacción escapara de sus labios, un triunfo silencioso para el genio informático. La señora Elena, en un rincón, observaba con los ojos brillantes, una lágrima solitaria de felicidad y justicia rodando por su mejilla. Los espectadores, esa masa informe de la élite que un instante antes charlaba despreocupada, se sumieron en un silencio ensordecedor. Los murmullos se convirtieron en un murmullo colectivo, luego en un silencio absoluto, solo roto por el sonido de los vasos de champán que caían al suelo, haciendo añicos la ilusión de una noche perfecta. Ojos muy abiertos, mandíbulas caídas, expresiones faciales que oscilaban entre el asombro y la repulsión. La reputación de Julián, construida sobre décadas de apariencias, se desmoronaba en cuestión de segundos, expuesta al juicio de todos. En ese momento de caos, Elara caminó hacia el frente, sus pasos resonando con una quietud imponente en el silencio atronador. Se detuvo a unos metros de Julián, quien la miraba con una mezcla de horror y una rabia incipiente, aún incapaz de comprender cómo la mujer que había despreciado y abandonado podía ser la artífice de su ruina. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente.
El ara no levantó la voz, pero cada palabra que pronunció, clara y concisa, cortó el aire como un bisturí. «Julián», comenzó, su voz resonando con una autoridad fría. «Parece que has olvidado algo más que mi pasaporte en tu apresurada partida. Has olvidado que la verdad siempre encuentra su camino». Sus ojos, que antes habían reflejado su misión, ahora brillaban con una luz de triunfo y una indudable autoridad. Los documentos que ven en pantalla son solo una fracción de las pruebas que demuestran tu extensa red de fraude, lavado de dinero y contrabando de arte, utilizando identidades robadas, incluyendo la mía. La policía, previamente alertada por una denuncia anónima de Mateo, hizo su entrada en ese preciso instante, sus uniformes irrumpiendo la elegancia del salón. El inspector a cargo se acercó a Julián, las esposas brillando ominosamente. «Señor Astorga, queda usted arrestado por múltiples cargos de fraude, lavado de activos y uso de identidad falsa». Julián intentó protestar, su voz aún temblorosa, pero los agentes lo tomaron firmemente por los brazos. La mirada de Julián, una mezcla de derrota y odio puro, se encontró con la de el ara. Ella no sonrió. Solo mantuvo su mirada, firme, inquebrantable, una declaración silenciosa de su victoria. La caída de Julián Astorga y Valeria Montaner fue tan estrepitosa como su ascenso había sido arrogante, y se desplegó con una brutalidad que pocos en la alta sociedad habían presenciado. Después de la humillación pública en el Club Imperial, la noticia se esparció como un incendio forestal, devorando su reputación en cuestión de horas. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las pruebas presentadas por el ara, meticulosamente recopiladas por Mateo, eran irrefutables. Las investigaciones se abrieron en múltiples frentes, involucrando a agencias nacionales e internacionales debido a la naturaleza transfronteriza del contrabando de arte y el lavado de dinero. Julián fue procesado por fraude a gran escala, malversación de fondos de inversores, contrabando de bienes culturales y, el cargo que lo hundió aún más, robo de identidad y uso ilícito del pasaporte de el ara para transacciones criminales. El escrutinio de sus cuentas bancarias reveló la vasta red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Los juicios fueron un circo mediático, con los periódicos y noticieros publicando cada detalle sórdido de su doble vida. La imagen de Julián, antes la de un magnate intocable, se degradó hasta convertirse en la de un criminal patético. En los tribunales, su arrogancia inicial se desvaneció, reemplazada por la desesperación y, finalmente, por una resignación amarga. Sus abogados, los mismos que antes lo habían protegido con mano de hierro, lo abandonaron uno a uno al ver la imposibilidad de su defensa. La pérdida de sus propiedades fue implacable. La mansión familiar, los yates, los coches de lujo, las vastas colecciones de arte, incluyendo las falsificaciones que intentó vender y las obras robadas que había acumulado, todo fue incautado para cubrir las deudas y las indemnizaciones a las víctimas. Su fortuna, construida sobre cimientos podridos, se desvaneció como arena entre los dedos. Julián Astorga, el hombre que una vez comandó imperios financieros, terminó en una celda gris y fría, su uniforme de prisión una burla grotesca a sus trajes de diseñador. La realidad de su nueva vida era un golpe constante, las comidas insípidas, la monotonía de los días, la pérdida total de libertad y, lo más doloroso para él, la absoluta irrelevancia. Nadie lo visitaba. Sus antiguos amigos se desvincularon por completo, temiendo manchar sus propios nombres. La ruina social de Julián fue tan completa como su ruina financiera. El mundo que lo reverenciaba ahora lo despreciaba, y su nombre se convirtió en sinónimo de estafa y traición. Valeria Montaner
no corrió mejor suerte. Su implicación, aunque secundaria en la red de contrabando, fue crucial en el apoyo logístico y el ocultamiento de información. Fue acusada de complicidad y encubrimiento. La caída para ella fue aún más dramática en su esfera personal. La prensa se cebó con su imagen de trepadora social y amante desleal. Su figura escultural, su cabello rubio platino, sus atuendos deslumbrantes se convirtieron en objeto de burla en los tabloides. Perdió su trabajo, sus contratos de modelaje, sus amistades superficiales. El apartamento de lujo en el que vivía, pagado por Julián, fue embargado y se vio obligada a regresar a la modesta casa de sus padres en un barrio periférico. Escenas de su degradación llenaron los noticieros. Valeria, sin maquillaje, con ropa de segunda mano, intentando entrar a un supermercado barato, siendo reconocida por los transeúntes, que la señalaban y murmuraban. La rabia y la envidia que había proyectado sobre el Ara regresaron a ella multiplicadas, pero ahora no tenía el escudo de la fortuna ni la protección de Julián. La cárcel, aunque por un periodo más corto, la despojó de toda ilusión de glamour. Su nueva realidad era la de una mujer vacía, despojada de todo lo que había valorado, enfrentando un futuro de anonimato y desprecio. El ascenso meteórico de El Ara fue un testimonio de su resiliencia y la justicia divina, mi querido amigo, que a veces tarda, pero llega con una fuerza avasalladora. El Ara, la mujer que había sido despojada de su pasaporte y su identidad, no solo recuperó lo que era suyo, sino que construyó un imperio sobre los escombros de la traición. El divorcio de Julián fue rápido, y dado el juicio en su contra, el Ara no solo obtuvo su libertad, sino una sustancial compensación y la titularidad de propiedades que Julián había intentado ocultar. Su nuevo estatus no fue de simple esposa de, sino de una líder visionaria. Fundó Fénix, una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a víctimas de fraude financiero y robo de identidad, ofreciendo asesoramiento legal, apoyo psicológico y herramientas para reconstruir sus vidas. Su oficina, antes un rincón olvidado en la biblioteca, se transformó en un espacio luminoso en un moderno rascacielos del centro financiero de la ciudad, con vistas panorámicas que reflejaban su nueva perspectiva de vida. Su casa, aunque aún guardaba la esencia de la mansión familiar, fue rediseñada para ser un hogar, no una jaula, con espacios abiertos que invitaban a la calma y la creatividad. La riqueza de El Ara no era solo monetaria, era una riqueza de espíritu y propósito. El impacto en su familia fue inmediato y profundo. Su madre, que había vivido con una enfermedad crónica en condiciones modestas, recibió el mejor tratamiento médico y ahora disfrutaba de una vida plena y sin preocupaciones. Su hermano menor, un artista talentoso que había abandonado sus sueños por las dificultades económicas, obtuvo una beca completa para estudiar en la academia de arte más prestigiosa de Europa, su talento finalmente reconocido y cultivado gracias al apoyo incondicional de El Ara. La filantropía de El Ara se convirtió en su legado. Creó programas de becas para jóvenes talentos de bajos recursos, especialmente en las áreas de tecnología y humanidades, porque sabía que la educación y el conocimiento eran las verdaderas llaves de la libertad. Su historia se convirtió en una inspiración, un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles o subestimados. Los reencuentros fueron quizás los momentos más reveladores de su nueva vida. Un día, en un evento de recaudación de fondos para Fénix, mientras El Ara conversaba con un ministro de Economía, una mujer se acercó a ella, el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de admiración y vergüenza. Era Marina, la esposa de uno de los socios de Julián, la misma que años atrás la había calificado de sencilla y aburrida en incontables ocasiones. El Ara,
No puedo creer lo que has logrado. Admiro tu fuerza. Lamento tanto mis juicios pasados, murmuró Marina, sus palabras apenas audibles, su voz temblorosa. El ara solo le sonrió, una sonrisa sincera y compasiva. Todos merecemos la oportunidad de ver más allá de las apariencias, Marina. Me alegra que tú la hayas encontrado. Otro reencuentro significativo ocurrió en un ascensor en el edificio corporativo. Las puertas se abrieron y Fabián, un colega de Julián que siempre la había ignorado en las cenas, estaba allí. Su rostro se contorsionó en una mezcla de sorpresa y arrepentimiento al ver a la nueva CEO de Fénix. Señora Astorga, el ara, qué honor. Su trabajo es extraordinario, balbuceó, incapaz de mirarla directamente a los ojos. El ara asintió con una cortesía fría, pero sus ojos transmitían una verdad innegable. Las apariencias engañan y el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en la profundidad de su carácter. La paz interior de el ara era la joya más valiosa de todas. Había sanado las heridas del pasado, no con el olvido, sino con la transformación. Ya no era la mujer abandonada, sino la arquitecta de su propio destino, una mujer que resplandecía con una luz propia, inquebrantable, y que, con su pasaporte en mano, había cruzado la frontera de la adversidad para convertirse en la heroína de su propia historia. Así, mi querido amigo, la historia de el ara es un eco profundo en los rincones de nuestra alma, un recordatorio palpitante de que la verdadera fortaleza no reside en el tamaño de una fortuna, ni en el brillo de un apellido, ni en la aprobación superficial de la sociedad. Reside, de forma inquebrantable, en la dignidad de una persona, en la indomable capacidad de su espíritu para levantarse una y otra vez, incluso cuando la vida, con su mano más cruel, intenta despojarte de todo, incluso de tu propia identidad. El ara nos enseñó que la compasión, esa virtud tan a menudo olvidada en la vorágine de la ambición, es una fuerza que puede trascender el dolor y crear puentes donde antes solo había abismos de traición. Su legado no es solo el de una mujer que recuperó lo que le fue arrebatado, sino el de un faro para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, que fueron subestimados, o que sufrieron la profunda injusticia de un mundo que juzga por las apariencias. Su perseverancia, ese motor silencioso que la impulsó a través de noches interminables de investigación y días de profunda soledad, es un testimonio de que la integridad, la honestidad y el trabajo incansable, incluso cuando se enfrentan a la oscuridad más densa, siempre encuentran su recompensa. Y su historia, sin filtro alguno, nos grita una verdad fundamental, que el verdadero valor de una persona no puede ser medido por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la riqueza de su carácter, por la resiliencia de su espíritu y por la luz que es capaz de irradiar, incluso después de haber atravesado las sombras más profundas. Porque, ¿sabes? A veces, la mayor traición se convierte en el catalizador más poderoso para un destino que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar. El ara no solo se vengó, se vindicó, y al hacerlo no solo se salvó a sí misma, sino que abrió un camino de esperanza y justicia para incontables almas. Y esa, mi amigo, es la verdadera esencia de un triunfo que perdura,